Ok, estamos de regreso. Entonces les dejé con una pregunta. ¿Por qué quiere decir esto implica esto? De hecho es equivalente, no nada más implica sí, solo sí eso. ¿Están de acuerdo que esta condición de aquí, asterisco, es lo mismo que decir que para todo W en Rn se tiene que existe xk tal que w.x0 menos xk es mayor o igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque si W lo descomponen como W, su norma euclidiana, por W entre la norma de W, pues ya estuvo, ¿no? El signo que tenga el producto interno W sobre la norma de W con esto se preserva si lo multiplican por este, ¿no? ¿Okay? Es decir, a lo que voy es que se satisface para todos los vectores en Rn, pero resulta que Rn, por ser un espacio de Hilbert, cada vector, cada uno de sus vectores es un elemento del dual. Ajá. Y de hecho, los elementos del dual son exactamente los elementos de Rn. Entonces, esto es cierto, ¿sí? Es esta misma condición. Estás usando el lema de Riesz. Es la misma condición, nada más que aquí le cambió en menos. Ajá. Bueno. Entonces, vamos a utilizar, para concluir, el teorema de Hahn-Banach geométrico, que en teoría ya vieron en análisis, ya deberían de haber visto. Es uno de esos teoremas importantes de análisis funcional, análisis real. Es la base de muchos teoremas, muchos resultados. ¿Ok? Entonces, otra vez, sin pérdida de generalidad, asumimos que x0 es 0. Ajá. Entonces, para todo f que pertenece al dual de Rn, existe xk tal que f de xk es mayor o igual a 0. No, está bien. F de xk es menor o igual a 0. ¿Están de acuerdo?
f de xk es menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, recordatorio, otra vez. El teorema de Hahn-Banach geométrico. Teorema de Hahn-Banach geométrico. ¿Sí? Entonces, a ver, la primera parte del recordatorio es el teorema de Hahn-Banach geométrico, que dice lo siguiente: sean A y B dos conjuntos no vacíos, disjuntos, ¿sale? Convexos en un espacio normado B. ¿Sale? Supongamos que A es cerrado y B es compacto. ¿Sale? Entonces, A y B se pueden separar estrictamente por un hiperplano cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Esto es, existe un F en el dual, un alfa en R y un epsilon mayor a 0, tal que y epsilon mayor a 0, tal que f de x es menor o igual que alfa menos epsilon y f de y es mayor o igual que alfa más epsilon para todo x en A y y que está en B. ¿Sale? Entonces, el teorema de Hahn-Banach también es conocido como el teorema de separación de conjuntos convexos. Y hay varios, ¿sí? Son como 3 versiones las de Hahn-Banach. Bueno, hay como 6. Lo que pasa es que hay Hahn-Banach versión geométrica y versión, digamos, analítica. Las dos realmente son analíticas. Pero este se le llama geométrica porque te habla de la separación de un conjunto convexo, de conjuntos convexos. ¿Va? Se prueba con lema de Zorn, el teorema de Hahn-Banach. En espacios en general se prueba con lema de Zorn. Entonces, bueno, tómenlo en cuenta. La segunda parte del recordatorio es otro resultado que me dice sea un subconjunto finito de un espacio normado. ¿Ok? Entonces, la envolvente convexa de A es un subconjunto compacto de X,
que además obviamente es convexo, porque es un conjunto, es el convexo más pequeño que contiene A. ¿Sale? Entonces procedemos por contradicción. Estos resultados ya los deben conocer, ¿no? Pues no los probamos. Vamos a proceder por contradicción, nos quedamos aquí. Ajá, recuerden que queremos probar que en este caso el 0, porque hicimos un cambio de coordenadas, el 0 está en la envolvente convexa de los xk. Entonces, por contradicción, x0 que le pusimos 0 no está en la envolvente convexa de los xk, de k igual a 1 hasta n. ¿Sale? Bueno, entonces definimos A igual a x0 igual a 0 y B igual a la envolvente convexa de los xk. Bueno, tenemos que entonces A y B son no vacíos, ¿ok? Son disjuntos porque estamos suponiendo por la hipótesis de contracción que 0 no está. Son disjuntos, son convexos, ¿ok? A es cerrado, es un solo punto, y por la observación de acá arriba, el resultado de acá, B es compacto. ¿Sale? Bueno, vamos a aplicar el Leján-Banach geométrico. Entonces, por lo tanto, pues existe F que pertenece al dual de Rn, o sea que a fin de cuentas es un vector en Rn, alfa en R y epsilon mayor a 0, tal que F en 0, que sabemos que vale 0 porque esto es un funcional lineal, debe ser menor o igual que alfa menos epsilon. ¿Sí? Y F de Y debe ser mayor o igual que alfa más epsilon. Y esto es para todo Y que pertenece a B, que es la envolvente convexa de los xk. Ahora, observen que alfa menos epsilon pues es mayor o igual a 0. Inmediatamente, pues esto me implica que entonces alfa es mayor o igual que epsilon, que es mayor a 0. ¿Sí o no? Bueno, pero entonces F de Y es mayor o igual que alfa más epsilon, que es estrictamente positivo. Y por lo tanto, es estrictamente positivo porque epsilon es estrictamente positivo. Por lo tanto, tengo que F de xk es mayor a 0, lo cual es una contradicción. Es mayor a 0 y de hecho para todo k. O sea, la contradicción viene de que esto es mayor a 0 para todo k de 1 hasta n, porque es para todo elemento en B. Y esa es la contradicción. Es contradicción porque encontramos nosotros que F de xk debería ser menor o igual a 0. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está.
Pues, ¿qué debe pasar? Entonces, pues entonces debe ocurrir que el 0 esté en la envolvente convexa. ¿Ok? No pueden ser disjuntos tales espacios, tales conjuntos. Por lo tanto, X0 pertenece a la envolvente convexa de los XK. Y acá vamos el resultado. Bien. Continuamos ahora con el lema de Kirsch-Brown. Lema 2.4. 2.44 más bien. Y este es el resultado de Kirsch-Brown. Kirsch-Brown. ¿Va? Bien. Si E está contenido en Rn y a ustedes les dan una función que va de E en Rm, es un mapeo Lipschitz. ¿Ok? Pues existe G definida de todo Rn en todo Rm, en Rm más bien, tal que G es igual a F sobre E y la constante de Lipschitz óptima de G es la constante de Lipschitz óptima de F sobre E. ¿Ok? Bueno, este es un resultado, como les digo, pesado. Incluso van a encontrar papers modernos que todavía discuten cómo encontrar la extensión óptima Lipschitz. Acuérdense que se llama óptima porque se queda en el mismo cono envolvente. Ya habíamos hablado de eso. ¿Por qué discuten eso? Bueno, resulta que la prueba es con lema de Zorn. Y ya saben que pues lo malo de eso es que pues en sí no es constructiva, ¿no? No es una prueba constructiva. Es constructiva hasta cierto punto, como siempre lo han visto en estas pruebas que involucran el lema de Zorn. En algún momento pues ordenas, te encuentras el lema de Zorn, dice ahí el elemento maximal y acabaste. Entonces hay gente que construye algoritmos como para encontrar la extensión Lipschitz, o trata de dar una prueba constructiva para la función Lipschitz. Pongan en Google prueba constructiva del teorema de Kirsch-Brown, van a encontrar papers, no libros. Por eso les digo, es un resultado pesado. Entonces, demostración. ¿Cómo creen que vamos a empezar? Queremos extender. Si han visto estas pruebas, ya saben cómo va más o menos, ¿no? Lo que vamos a hacer es extender hacia fuera de un punto hacia un punto fuera de E. ¿Ok? Y vamos a ver cómo definir la extensión, una extensión maximal para E unión un punto extra. ¿Sí? Y después vamos a ordenar y vamos a tomarnos el maximal de todas esas extensiones. Entonces, demostración, primer paso. Vamos a demostrar entonces
que si E es un subconjunto propio de Rn y tienen un Y que pertenece a Rn sin E, entonces existe un Z en Rm tal que definiendo G que va de E unión Y en Rm como G de X igual a F de X cuando X está en E y Z cuando X es igual a Y, ¿ok? Entonces, la constante de Lipschitz óptima de G, definida sobre E unión Y, es la constante de Lipschitz óptima de F sobre E. ¿Ok? Y para simplificar las cosas vamos a poner, si ponemos que la constante de Lipschitz de F sobre E es 1, pues entonces buscamos un Z en Rm tal que Z menos F de X sea menor o igual que Y menos X para toda X que pertenece a E. Ajá. Entonces, si la constante de Lipschitz no es 1, la de F, pues simplemente definen, ¿no? O sea, dividan F sobre su constante de Lipschitz, va a ser un número positivo, ¿ok? Dividan F sobre su constante de Lipschitz y ya van a tener una función con constante de Lipschitz normalizada. Ajá. Entonces, en tal caso no hay problema. Ajá. Vamos a restringirnos al caso en el que la constante de Lipschitz óptima es 1. Pero ¿por qué quiero probar esto nada más? Porque esto me muestra que la constante de Lipschitz de la función g, la constante de Lipschitz de la función g es menor o igual que la constante de Lipschitz de f sobre e. La otra desigualdad, ya saben que es inmediata, ¿no? Porque la constante de Lipschitz de f sobre e debe ser menor o igual que la constante de Lipschitz de g sobre esto, porque esto se toma, recuerden que este es un supremo y se toma sobre un conjunto más grande, ¿no? Entonces lo único que hay que mostrar es esto, ¿va? Bien. Entonces, pero fíjense, esto es para todo x en e, entonces podemos reescribir esto. Esto significa que z pertenece a la bola con radio y menos x con centro en f de x cerrada. ¿A poco no? ¿Ok? Pero esto es para toda x en e. O sea, este z está en la intersección de estas bolas. ¿Ok? Por lo tanto, buscamos que la familia de todas las bolas de radio y menos x
cerradas con centro en f de x y con x que va variando en e, que le vamos a poner b, tenga intersección no vacía. Ajá. Eso es lo que queremos. Tenga intersección no vacía. Bueno, vamos a demostrar entonces que para cualquier conjunto finito, esto va a ser suficiente. XK de que igual a 1 hasta n de e, la familia B de Y menos K con radio Y menos K en norma con centro en f de xk cerrada con K mayor o igual a 1 menor o igual a n tiene intersección no vacía. ¿Ok? ¿Por qué es suficiente probar esto? Es porque la intersección de todas estas bolas es un compacto a fuerzas, ¿no? Estamos en Rn, Hawthorne. ¿Sí? La intersección es un compacto. Pero no nada más eso. El conjunto de todas estas bolas, de todas las bolas con X variando en E, es una cubierta de este compacto. No es abierta, pero para cualquier bola, cualquiera de estas bolas, simplemente súmenle una epsilon suficientemente pequeña. Ahora sí es y quítenle lo cerrado. Ahora sí es una bola abierta que además contiene la intersección compacta. Ajá. Debe existir una subcubierta finita. ¿Sale? Debe existir una subcubierta finita para este epsilon en particular, pero pues eso me está extrayendo al mismo tiempo una subcubierta finita de bolas cerradas. ¿Sale? Que contiene la intersección. Y ya está. Ajá. Entonces, si ustedes prueban que cualquiera de estas, cualquier conjunto finito, tiene intersección no vacía, ya acabaron. Ajá. Porque a fin de cuentas, la intersección de todas estas bolas está contenida en una intersección finita de estas bolas, ¿sí? Por la compacidad. ¿Sale? Entonces, de ser así, déjenme escribirlo, de ser así, como la intersección de las bolas con radio y menos x con centro en f de x tal que x esté en E es compacta, pues existen xk de 1 hasta n tales que las bolas cerradas con radio y menos xk con centro en f de xk con k mayor o igual a 1 y menor o igual a n, esto cubre tal intersección.
Ojo, si estoy aplicando la compacidad, pero no a las bolas estas, porque no son abiertos. Nada más sume el épsilon. Vuelven a cubrir, vuelven a hacer cubierta, extrae una subcubierta finita, pero al mismo tiempo me está extrayendo una subcubierta finita cerrada. Ajá. Intersección. Y por lo tanto, la intersección de elementos de B se expresa como intersección finita de elementos de B. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a usar el lema anterior. Por el lema 2.43 existe un S mayor o igual a 0 y un Z que pertenece a Rm, ¿ok? Tal que otra vez, salvo una permutación, ya saben a qué me refiero con esto, salvo una permutación de los XK, ¿ok? Acuérdense que no necesariamente involucra a todos los XK, sino más bien un subconjunto y los reordenas, por eso es permutación. Está bien todo. Salvo una permutación de los XK y algún M natural, tal que M es mayor o igual a 1, menor o igual a N, se tiene que Z se ve como la intersección de K igual a 1 hasta N, de bolas de radio S por Y menos XK, bolas cerradas, con centro en F de XK. Donde además